Lucas 15:11. Los que estén apercibidos me dicen amén. También dijo un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándose todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y así desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba que Y volvían en sí y dijo: ¿Cuántos jornaleros en mi casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún así estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed al becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Señor y buen Padre, estamos aquí delante de tu presencia, mi Señor, para escuchar palabra tuya, Señor. Te pido en esta noche que extienda tu mano poderosa, y no sea yo, Señor, sino tu palabra en este día, Padre Santo. En este día toca los corazones de las personas que están acá, Señor, para que puedan recibir de tu palabra, Padre, para que puedan caminar conforme a tu santidad, Señor, conforme a tu voluntad, Padre amado. En este día, mi Señor, te pido, Padre Santo, que desciendas en este lugar y que te muevas por medio de las personas, Señor. En este día, Padre Santo, extiende tu mano poderosa y llena nuestras vidas, Señor. Padre amado, te pido por la familia de este lugar, Señor. Te pido por la pastora, Padre. Seas tú, Señor, tocando su corazón, Señor. Seas tú dándole fuerzas para seguir adelante, Padre amado. En este día, Señor, te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza, porque santo eres tú, mi Señor. Santo, 3 veces santo eres tú, mi Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar asiento, amén. Esta palabra nos habla de un hijo desobediente. Esta palabra tocó mucho mi vida por el hecho de que mi madre tiene 3 hijos, pero el dolor de cabeza era yo. La única hija mujer, el dolor de cabeza de mi madre. Y yo, por mucho tiempo, me criaba en la iglesia desde que tengo uso de razón. El Señor siempre me ha tenido en sus manos, pero de alguna manera fui la hija pródiga del Señor, amén. Me he alejado de su camino, me he alejado del amor del Señor, me he alejado de mi madre, de mi padre, de mis hermanos, de mi familia. ¿Y cuántos de nosotros hemos sido rebeldes en nuestra familia? Al menos yo sí. Me tocaba mucho esta palabra porque yo sí. Y entonces yo le decía al Señor, yo me alejo del Señor y me dedico a hacer mis cosas. Estudiaba, tomaba, en los vicios, hacía lo que yo quería, siendo una escogida del Señor. Aún el Señor habiéndome escogido del vientre de mi madre para que yo le sirviera, estaba en el mundo y encima me avergonzaba de Él. Y cuando me preguntaban, ¿puedo ir a tu casa? Y como siempre mi casa es iglesia, entonces para mí era como, vamos a estudiar en tu casa. Y yo decía, van a ver el altar, van a ver las cortinas, van a ver los panderos, van a empezar a preguntar, y yo no quería hablar. Entonces yo le decía, vamos a la casa de otro. Aparte que no podía ir a mi casa a tomar con los chicos en mi casa, si mi casa era la iglesia. En eso por lo menos le tenía respeto al Señor. Y entonces me acuerdo que me alejo del camino del Señor cuando era muy joven, a mis 12 años más o menos.
Y por muchas cosas que había pasado en mi juventud, en mi niñez muy marcada, y era como que yo siempre le reclamaba al Señor: ¿por qué has permitido, Señor, que yo pase por esto, sabiendo que iba a perturbar mi vida? Si yo soy escogida tuya, ¿por qué, Señor?, le decía yo. ¿Por qué, Señor? Entonces agarré mis cosas un día, ya avanzaba a los 12 a aprender a danzar, el mismo año dejé la iglesia. Venía a la iglesia, sí, iba a la iglesia porque no me quedaba otra, porque era mi casa. Y entonces, lo único día que no me podía escapar era los domingos. Pero ahí de lunes a sábado hacía lo que yo quería. Y muchos años estuve sentada en la iglesia, en el asiento de atrás, y el Señor, yo hacía oído sordo a toda la palabra que el Señor me hablaba. Al principio era lindo el mundo, me encantaba. Y yo decía, Señor, el diablo me empezó a poner sus cosas en mi camino. Y yo decía, esto... De alguna manera el Espíritu Santo me decía, eso no, el Espíritu Santo nunca nos deja. Y yo decía, y lo pensaba y siempre terminaba agarrando. Después cuando me di cuenta decía, típico del que fuma, dice, yo dejo cuando quiero. Sí, bueno, decía yo dejo cuando quiero volver a Cristo lo dejo, decía yo. Y decía el alcohol, yo dejo cuando quiero. Empecé tomando los sábados o los viernes que me podía escapar de mi mamá. Tomaba todo lo que más podía. O sea, yo sabía que si tomaba en cantidad me iba a emborrachar. Y yo no es que tomaba moderadamente para sentirme bien, porque en realidad no te hace sentir bien. Yo tomaba todo lo que más podía, de todos los vasos, no me importaba que tenía el vaso, yo tomaba igual, y era solamente los viernes. Después un día, no se le ocurre, mejor ir a un compañero, tomemos los lunes. Bueno, tomemos los lunes, tomemos los martes, tomemos los miércoles, tomamos el lunes a sábado. Y aún así yo tenía el descaro de sentarme en la silla de atrás de la iglesia. Y de alguna forma no me quedaba de otra. Y yo le decía, yo salgo del alcohol cuando quiero. Y llegó un momento en mi vida que pasaron los años, por ahí me alejaba un poco, pero me volví a acercar. Y me acuerdo un día estaba durmiendo, aún así mire que tan duro era mi corazón, porque yo dormía y sentía que hacía... Así que hablaban despacito. Y yo por ahí hacía así, y la veía a mi hermana de rodillas, llorando a la par de mi cama, diciendo, Señor, tócala, Señor, es tu escogida, Señor, es tu sierva, tú la has levantado, Padre, cuánto bien le has dado, y aún así no se levanta, y yo la sentía llorar. O cuando venía tipo, después entraba a las 7:30, tomaba a las 7:30 hasta las 2 de la tarde, hasta que me iba a mi casa así todo tontula, llegaba, me acostaba y la sentía que otra murmuraba ahí, ya eran dos las que murmuraban. Miro así, mi madre, llorando, y yo llorando, o yo me iba, como tenía mucha confianza con mi hermana, decía, vení, vos cuidame que yo no me vomite. O sea, si me doy la boca arriba, que no me vomite. Mire, la persona, es una dama encima, peor todavía. Y entonces sentía como mi madre, yo la abrazaba a ella y le decía, no me dejes que me duerma, no me dejes que me duerma. Y ella me cuidaba y mi madre lloraba. Lloraba día y noche mi madre. Muchas veces eran las 4 de la mañana y me despertaba porque me ponía la mano acá. Y claro, lo que yo le decía... Y acá yo la escuchaba y me despertaba y la miraba y digo, y esta está llorando, ¿qué hago ahora? Estoy durmiendo, decía, ¿cómo me ayuda cuando estoy en la calle? Y encima me burlaba de mi madre, que me dio la vida. Y entonces decía yo, algo así, no aflojaba. Mi madre lloraba a la par mía y no me importaba. Hacía la que yo quería, sabía lo que yo quería, contestaba como yo quería, decía malas palabras, a veces era de chico, pero después no todo lo decía. Y entonces... Me acuerdo que un día, estando, se me va mi hermana de mi lado y yo decía, ay Dios, quedé sola, me empezó a faltar algo. Entonces el Señor me decía, de alguna forma u otra vas a estar en mi camino. Y yo decía, me he divertido, me han gustado las cosas del mundo, decía, sí, me encanta esto, al último lo admitía, y sí, no puedo salir de esto. Y un día digo, como dice acá el hijo pródigo, poniendo en mi casa, comen de lo más rico y yo, que soy hijo de mi padre, que le da todo su obrero, ¿cómo yo no voy a tener lo mejor? Y aún así el diablo me tenía pisado bajo sus pies. Y un día digo, tenía miedo, sí, ¿verdad? Tenía miedo. Yo decía, si yo vuelvo a la iglesia el diablo me va a hacer de bomba, digo yo. Porque ya sabía que en sus manos estaba. Aún con conocimiento, seguía en el camino del diablo. Y decía, si yo voy a la iglesia... el diablo me va a hacer de bomba. Y empezó a ver cosas, el diablo empezó por el temor, empezó a ver cosas, digo, capaz que, porque mi hermana podía ser así, y yo ahí no me miraba, tenía miedo, no quería volver. Cuando hacía un paso, me entraba el temor y volvía, hacía otro paso, me entraba el temor y volvía, no me animaba a volver a la casa de mi padre, en realidad no en mi familia, sino en mi padre espiritual. Y un día dije,
si me levanto, y no pasó nada en mi vida, pero un día dije, y si me levanto, todas las cosas que me dio el Señor, y estoy acá sufriendo. Y el Señor de alguna manera me tenía que traer a su camino. Entré en depresión. Lloraba, no se me había muerto nadie, pero yo lloraba. Me decían, ¿por qué lloras? No sé, decían, lloraba. y mi hermana, ella me abrazaba. Luego entré a cortarme, me entré a hacer daño yo misma. Y no tenía motivo en realidad. En realidad me faltaba Cristo en mi corazón, pero no tenía motivo para cortarme. Buscaba cualquier motivo que sea necesario y un día dije, creo que ya es tiempo de volver a la casa de mi padre. Ya estoy suficientemente grande, ya pienso diferente. Me he golpeado mucho la vida como para seguir acá, decía yo. Y empecé. Hacía un paso, me acuerdo que salgo un poco de la depresión y yo decía, sí, voy a cambiar, por mi fuerza voy a cambiar, voy a hacer fuerza y voy a cambiar, decía yo. Entonces cuando me agarraba la locura del nervio, iba a la mesita de luz. El que conoce mi pieza, casi todo conoce mi pieza acá. Cuando van a mi casa, y agarraba la mesita de luz, tiene un montón de cosas, así, una cosa de alta. Y empezaba a buscar todo lo que sea cortante, porque el diablo, no sé, alguna vez ni sabía que había algo ahí, y hacía así, ya lo veía y nunca lo había visto que estaba ahí. Entonces agarraba peine piojero, para que vea con qué me cortaba. Peine, hacía bien fuerza así para que me corte, me chorre la... y decía, agarra el peine piojero, me saca punta. Me sacaba un anillo que tenía como una florcita, y con las florcitas, miren la astucia, con las florcitas le aflojaba el tornillo, y le sacaba el filo y ¡pah! Me cortaba. Y yo, a la iglesia con las mangas así, tremendo calor, yo de poner hasta acá. Y claro, todos me miraban, y esta loca, no le hace calor, y yo agarraba, me tapaba y estaba así, todo el día estaba así. Y aún así, estaba en la iglesia y yo le enseñaba a la chica de danza porque mi papá no me soltaba, no me daba rienda. Yo me escapaba, pero él aún así me tenía agarrado. Y yo le tenía que enseñar y yo me quedaba sentada atrás. Y me daba tanta vergüenza estar en la iglesia, porque verdad me daba vergüenza, pero porque el diablo no me dejaba, me decía, ¿qué te va a aceptar el Señor de nuevo? ¿Qué será que habrá pensado este hijo pródigo? Habrá dicho, no, ¿qué me va a aceptar mi papá de nuevo si le he pedido todo y me he gastado todo? Usaba mis dones, para que vea que el Señor así nos sacaba su mano, usaba mis dones para el mundo, porque tenía eso de que hablo mucho, casi todos me conocen acá, hablo hasta por los codos, entonces usaba mi don para que todos se acerquen en mi escuela. Yo era la idea, yo era la que decía, ¿qué opinas si era como las 8 de la mañana? Si vamos a la plaza del telefónico y vamos a compramos algo y fumamos, tomamos. Yo era la de la idea de decir, mirá la hija del pastor. Pero no, la hacía bien, la hacía temprano, cosa que los hermanos no me veían. La hacía donde los hermanos no me podían ver. Y entonces decía, usaba mis dones, que era que los jóvenes se acerquen a mí de buena manera. Y lo usaba para el diablo. Entonces un día digo, tantas cosas me ha dado el Señor, y el Señor me venía trayendo así, despacito. Yo no me daba cuenta, despacito. Cuando me di cuenta dije, ¿y si vuelvo a casa? Digo, y pensaba, ¿y si vuelvo a casa? Y si digo, Señor, perdóname, si yo capaz que el Señor me perdone, digo yo, pero ¿cómo será que se hace para tantos años y toda la iglesia y aún así no sabía cómo se humillaba el corazón? Y decía, ¿cómo tengo que hacer? Pensaba yo. Decía, pero que si lloro, ¿cuántas personas en la iglesia veo que lloran, salen de acá y son peor? Mírame a mí, decía yo. Algunas veces la palabra me tocaba, pero aún así era mía, digamos. Ya queda en uno, el Señor te toca acá y el Señor entra a tu vida, pero vos salís de la puerta y ese es otro mundo. Ese es un mundo en que así un poco más tenés que salir de la iglesia para no pegar. Y tenés que estar haciendo fuerza de alguna manera. Y si no oramos, menos. Lo que yo oraba los domingos, si es que oraba los domingos y luego el sábado hacía la mía. Entonces digo, y si vuelvo a casa y le digo a mi padre que me quite todos los dones. Un día le dije, Señor, voy a volver a casa, quítame mi voz. Quítame la voz porque la voz me la da el Señor. Cuando tenía 3 años, me corté la lengua y el Señor aún así, hoy en día hablo hasta por los codos. Así que, y decía, Señor, quítame mi voz, le decía yo, quítame mi voz, quítame mis dones, mis talentos, que me vuelva a costar a mí volver a tenerlos. Y decía, Señor, quítame todo, no me importa, pero perdoname, decía yo. Pero hacerme sentir que me has perdonado, decía yo. Y un día vino un profeta y me dice, ¿por qué pedís al Señor que te quite la voz? Dice el Señor que lo que te ha dado no te lo va a quitar, pero debes humillar tu corazón. Y digo, bajo la cabeza, y me costaba mucho porque no entendía. Haberme crecido en la iglesia, aún así no entendía. Decía, pero capaz que cuando lloro, es tanto dolor que tengo en mi corazón y lloro. Digo yo, no sé, ¿y cómo será que se siente la presencia?
Y un día digo, bueno, vuelvo a la iglesia, ya era, digo, ¿qué no puedo perder si estoy peor en el mundo? Ya el diablo me sale goma, porque de alguna manera sabía que yo iba a volver tarde o temprano, porque escogido de Dios era, y el Señor no me dejaba. Y entonces un día digo, vuelvo a la iglesia, y paso así, cerraba los ojos, yo no quería ver el pastor, y eso que era mi papá. Y cierro los ojos y digo, Padre, estoy aquí. No sé cómo se hace para abrir el corazón, porque no lo entiendo, pero quiero que mores en él, quiero que empieces a acomodar las cosas en mi vida, quiero que si tengo placares adentro, que doble la ropa y la ponga bien, no como mi ropero. Y digo, Señor, empecé a cambiar mi vida, quiero empezar a caminar conforme a tu voluntad. Y empezaron las dudas, empecé a tener sueños muy feos, no podía dormir. Y decía, Señor, siempre que llego a este punto en el que oro, te siento, y llega un momento en que no te siento más. Pasa un mes, no te siento. Y dije, este es el momento en el que yo me tengo que poner firme. Y digo, fe, Señor, me falta fe. Y digo, Señor, me falta fe, pon fe en mi vida. Y digo, ¿cómo se hace aquí? Decía yo. Y no me daba cuenta que yo quería salir con mi propia fuerza del mundo de nuevo a lo de Dios. Y decía, y un día estaba sentada adelante y digo, Señor, yo estoy cansada de que hagas silencio y no me contestes. Estoy cansada de pedirte de rodillas que me quites este dolor y aún así lo sigo sintiendo. Señor, estoy harta, decía, estoy cansada, estoy podrida de estar en la iglesia y no sentí nada. Ya entraba en desesperación, me entraba los nervios. Le decía, Señor, ¡ayúdame! ¡Te necesito! ¡Acá estoy, Padre! Gritaba en mi habitación. No sé qué será que decía mi mamá, que me escuchaba de afuera. Carlos que estaba contenta. Y decía... Y el Señor hizo silencio y dije, en este punto en el que el Señor hace silencio, en este punto en el que yo vuelvo atrás. De verdad, siempre volví atrás cuando el Señor hacía silencio. Y digo, pero esta vez no pierdo nada con mantenerme acá, esperando a ver qué hace el Señor. Dice, cuando el Señor calla, está obrando en tu vida. Y entonces yo decía, bueno, el Señor está haciendo silencio. Me costaba orar mucho, porque me arrodillaba y no sentía la presencia del Señor. Si el Señor me está escuchando y miraba para todos lados. Y en un momento lloraba y decía, Señor, hacerte ver. Niñas del pandero, dejen de mirar para atrás. Nunca han visto una policía. Miren para acá. Y entonces decía, Señor, ayúdame a salir adelante. Yo acá voy a seguir, acá arrodillada. ¿Te vas a cansar? Aquí me voy a ver todos los días, arrodillada, aunque sea una vez al día, pero me vas a ver acá. En un momento vas a tener misericordia